Bueno, la alergia es una época complicada en determinados momentos del año, ¿no? Sobre todo ahora en invierno, en otoño, en la primavera. Bueno, los que padecen alergia creo que ya tienen como una filosofía diferente, pero el invierno creo que tiene sus características. Sí, en general, contrario a lo que la gente suele creer, es una época un poco más complicada para el alérgico, el otoño-invierno. Ujú. En esa época, muy especialmente, culpa del encierro que en esos meses nosotros ejercemos, a diferencia de la primavera-verano, porque en épocas cálidas uno está más acostumbrado a desarrollar actividades al aire libre. Por el encierro, decía, el contacto con determinadas sustancias, con determinados alergenos es mayor, entonces en esa época aparecen síntomas. Pero en general el alérgico no se libra del todo de su patología ni de sus síntomas en ningún momento del año. Doctor, ¿y cuáles son los recaudos que hay que tomar concretamente ahora, ¿no? Que empezamos a tener temperaturas realmente bajas? Bueno, acá en Córdoba hemos tenido una semana donde nos dio tregua el invierno, pero se ve venir, ¿no? Las temperaturas gélidas. ¿Y cómo evitar las complicaciones? A ver, la forma ideal de evitar complicaciones es, en primer lugar, reconocer a ciencia cierta a qué es alérgico cada individuo. Porque decir que uno es alérgico es lo mismo que yo te diga, mira, Ana, yo tengo un auto. Y vos podés pensar en 50 modelos de autos distintos y a lo mejor ni siquiera así acertás con el auto que yo tengo. Mm. Con el alérgico pasa algo parecido. Vos podés ser alérgica, yo puedo ser alérgico y probablemente somos alérgicos a distintas cosas. Entonces probablemente hasta podamos tener síntomas parecidos, pero seguramente en circunstancias distintas porque va a depender del contacto con aquello que a mí me provoque alergia y a partir de ese contacto, del reconocimiento erróneo que el sistema inmunológico hace en contra de ese agente para generar una respuesta desmesurada en contra de ese agente que uno debería tolerar. Bien. Entonces, para traducirte, lo más frecuente, lo más habitual es la sensibilidad a ácaros del polvo ambiental. Ujú. Si yo soy alérgico a eso, que es lo que le pasa a la gran mayoría, a mí no, pero a muchísima gente le sucede eso, al despertar a la mañana, los pacientes suelen amanecer con la nariz congestionada, con mucha secreción cristalina, se suena la nariz deja la sensación de que está tapada igual, aunque hayan sonado y hayan sacado toda la secreción, porque efectivamente está muy inflamada, los ojos pueden estar colorados, el paciente puede tener tos. Pero el problema grave de todo eso es que se despierta con esos síntomas del paciente sin darse cuenta que los ha sufrido a esos síntomas de manera muy similar durante la noche, lo cual ha generado seguramente un sueño de muy mala calidad, muy mal descanso, con lo cual mala calidad de vida, menor rendimiento intelectual, menor rendimiento laboral, menor rendimiento físico, alteraciones en el humor. Entonces, dependemos, insisto, de identificar el agente Claro. causal para poder hacer un tratamiento como corresponde y al mismo tiempo poder ejercer alguna conducta intentando evitar aquello que me provoca mi problema alérgico, si es que eso fuera posible. Claro, porque se tiende a naturalizar, ¿no? Determinadas conductas o alergias y también la automedicación que conlleva, ¿no? Esta cosa de darse cuenta que a uno le pasa algo, inmediatamente recurrir a una pastillita, pero no se va al médico porque el diagnóstico es clave aquí. Exactamente, y eso es penoso. En pediatría, que es el ambiente en el que yo me desenvuelvo, pensá que de cada 10 niños, más o menos, prácticamente 3 chicos son alérgicos, la mitad de esos niños saben que lo son y solamente la mitad de esos recibe algún tipo de tratamiento. Es decir, que un tercio de los pacientes alérgicos solamente tiene algún tipo de tratamiento, no necesariamente especializado, con lo cual 2/3 de los pacientes alérgicos con esa mala calidad de vida conviven, se acostumbran a convivir, toleran esos síntomas, entonces en el tiempo naturalizan su patología y la llevan adelante, según ellos, medianamente bien, porque bueno, cuando uno está acostumbrado a convivir con algo todo el tiempo, Mm. lo que sucede habitualmente uno lo naturaliza, lo que pasa de vez en cuando no, entonces, bueno, viven bastante mal sin darse cuenta de lo mal que viven. Claro. ¿Y esto puede aparecer una alergia ya en edad adulta? Puede, pero lo que habitualmente se ve es que se debuta en la infancia. Bien. La gran mayoría de los pacientes alérgicos ha tenido sus primeros síntomas entre la edad preescolar y escolar. Bien, doctor, hablábamos de las cuestiones de alergias respiratorias, pero hay otra clase
de comportamientos del sistema inmunitario que tiene que ver con la alimentación, con diferentes metales. Esto hay que tener alguna señal de alerta más allá del malestar que puede ser quizás ocasional, puntual en algunos momentos. No, desde ya que es mucho más ocasional que lo respiratorio, habida cuenta que en el caso de que el paciente haya identificado aquello que le hace mal, o en el caso de que el paciente lo haya identificado con ayuda de algún profesional, en esas circunstancias es mucho más fácil evitar el contacto con lo que me hace mal. Si yo soy alérgico a un medicamento o a un alimento, una vez que yo lo identifico, ese alimento y ese medicamento desaparece de mi vida. Por supuesto que hay situaciones un poquito más complejas que otras, pero para bajar el concepto clave, lo evitable, más allá de que el contacto con eso pueda tener implicancias más o menos importantes desde el punto de vista clínico, lo evitable puede, en términos de tratamiento, simplificar un poco la situación, en el sentido de que yo, insisto, puedo prescindir del contacto con determinada cosa. Pero en el caso de lo respiratorio eso no es posible. Doctor, ¿hay un gran porcentaje de la población argentina que padece alergias? Sí, sí, absolutamente. A ver, datos recientes no hay. El último estudio que se utilizó para estudiar prevalencia, así se llama esto, la prevalencia de enfermedades alérgicas, mostró que aproximadamente el 9% de la población sufre de asma y aproximadamente el 20-22% sufre de rinitis alérgica. En Argentina y en Córdoba en particular. Hay lugares con climas distintos, con condiciones microambientales distintas que por supuesto tienen cifras de prevalencia distintas y lamentablemente mayores. El lugar en el que yo estoy, por ejemplo, recién acabo de estar en una sesión en el Congreso y conversábamos de la gran diferencia de prevalencia de una ciudad a otra. Asunción del Paraguay, que es donde yo estoy en este momento, es la ciudad de Latinoamérica más cálida y húmeda. Sí. En esas condiciones, el contacto con alergenos es mayor porque la densidad de ciertos alergenos es mayor, la densidad en el ambiente, la concentración en el ambiente. Entonces los pacientes se sensibilizan, se desarrollan alergia con más facilidad. Con lo cual, hoy se piensa que para el año 2050 en el mundo más o menos la mitad de la población va a ser alérgica, pero en Asunción del Paraguay hace 20 años la mitad de la población ya era alérgica, con lo cual, aún sin saber cuántos alérgicos hay hoy en esta ciudad en la que yo estoy ahora, bueno, seguramente están por arriba del 50%. Entonces hay muchas cosas que inciden en esto, no es tan fácil tampoco el manejo, no es tan fácil frenar este crecimiento, pero evidentemente estamos ante una pandemia silenciosa que lamentablemente a veces la gente y a veces los pacientes y a veces lamentablemente algunos médicos subestiman. Y ante esto, la importancia de la consulta y el diagnóstico médico oportuno. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Semanal aquí en Canal 10. La gentileza también, porque sabemos que está de capacitación y que ha tenido el tiempo para recibirnos. Sí, no, pero no es ninguna molestia, Ana, para nada. Un placer colaborar con ustedes.